Tu ex está hechizado, tu dulzura lo derrite y tu encanto lo domina. Prepárate para descubrir secretos que nadie se atreve a revelar. Hoy vas a ver cómo tu energía influye profundamente en alguien que creías distante. Cada respuesta te hará temblar y cambiará tu forma de ver su mundo. ¿Sientes que su mirada cambia cuando te ve? Cuando lo observas, puedes notar que su mirada se suaviza o se oscurece según cómo te acerques o el ánimo que lleves ese día. No es solo un parpadeo distraído, es como si intentara descifrar cada movimiento, cada gesto tuyo. Su mirada puede desviarse rápidamente, pero luego vuelve. Y hay un instante en que parece que quiere atraparte en ella, aunque trate de disimularlo. Ese cambio sutil en sus ojos revela que tu presencia lo altera más de lo que admite, incluso cuando finge indiferencia. ¿Notas que se siente más inseguro cuando estás cerca? Hay momentos en que actúa con torpeza o duda de lo que dice o hace. Su confianza habitual parece desvanecerse frente a ti. No siempre es evidente, porque a veces intenta cubrirlo con una sonrisa o con humor. Pero esos gestos son una especie de escudo. Siente que debe medirse más, que cada palabra puede tener un efecto mayor de lo normal. Esa inseguridad no viene de debilidad, sino de la intensidad de la conexión que percibe contigo, como si tu simple presencia lo hiciera cuestionar todo lo que cree saber de sí mismo. ¿Sientes que intenta acercarse aunque diga que no? Aunque sus palabras puedan negar cualquier intención, su lenguaje corporal habla otra historia. Se inclina ligeramente hacia ti, busca coincidencias de espacio, momentos para coincidir en los mismos lugares, incluso situaciones que parecen casuales. Hay una fuerza interna que lo impulsa, aunque trate de contenerla. Cada gesto sutil, cada movimiento inconsciente, refleja un deseo de estar cerca que no se atreve a expresar abiertamente, como si tu influencia lo atrajera sin que pueda resistirse. ¿Crees que tu presencia le provoca emociones que no controla? Cuando estás cerca, puede experimentar una mezcla de excitación, confusión y admiración que no siempre sabe cómo manejar. No es solo atracción física o interés superficial, es algo más profundo, casi visceral, que lo hace temblar internamente. Puede sentirse vulnerable y expuesto, sintiendo emociones que normalmente reprimirá frente a otros, porque contigo, cada reacción se amplifica. Tu energía lo toca de formas que él ni siquiera comprende del todo, y eso lo hace impredecible a veces. ¿Percibes que está más atento a tus gestos y palabras? Observa cada palabra que dices, cada movimiento que haces, y parece registrar hasta los detalles más mínimos. No solo escucha, sino que procesa tu tono, la manera en que sonríes, cómo inclinas la cabeza, incluso pequeños cambios en tu postura. Ese nivel de atención indica que hay algo en ti que le resulta irresistible y que su mente no puede ignorar. Incluso cuando actúa distraído, su subconsciente sigue atrapado en tus gestos, analizándolos, recordándolos, y eso le genera un efecto profundo y constante. ¿Sientes que tu dulzura lo calma incluso en sus momentos de tensión? Cuando él está nervioso o atrapado en pensamientos complicados, tu simple presencia puede actuar como un bálsamo silencioso. No siempre lo notará o admitirá, pero hay un alivio interno que siente al percibir tu ternura, un respiro que disminuye su ansiedad. A veces, una palabra tuya, una sonrisa ligera, incluso un gesto pequeño, tiene el poder de suavizar su estado de ánimo, mostrando que tu energía tiene un efecto tranquilizador sobre su mente inquieta, casi sin esfuerzo. ¿Notas que recuerda detalles tuyos que nunca mencionaste? Es sorprendente la cantidad de cosas que guarda en su memoria, incluso aquellas que no compartiste de manera explícita. Pueden ser frases que soltaste de manera casual, hábitos que mostró tu comportamiento o emociones que se notaron en gestos breves. Eso indica que su atención no es superficial. Su mente está constantemente observando y archivando todo lo que tiene que ver contigo.
Estos recuerdos influyen en sus pensamientos y en cómo interactúa contigo, aunque él intente que parezca normal. ¿Sientes que tu risa lo cautiva más de lo que imaginas? Hay algo en tu risa que lo desconcierta y lo atrae simultáneamente. No es solo sonido, es la forma en que transmite alegría, ligereza y autenticidad. Puede que intente concentrarse en otra cosa, pero cuando ríes, su atención inevitablemente se desplaza hacia ti. Esa risa provoca una reacción en su interior que puede hacerlo sentir más cercano y conectado contigo, aunque lo niegue o intente aparentar indiferencia. Es un magnetismo silencioso que lo mantiene enganchado. ¿Percibes que tu voz lo atrae aunque trate de ignorarla? Cuando hablas, incluso en tono casual, hay un efecto casi hipnótico sobre él. Su atención se centra automáticamente en ti, y puede que no lo note, pero su cuerpo y mente reaccionan a tu tono, ritmo y énfasis. Puede fingir concentración en otra cosa, pero cada palabra que pronuncias tiene un peso especial en su percepción. Esa voz tuya despierta emociones profundas que no siempre puede controlar, y a veces eso lo confunde, porque no quiere admitir que algo tan simple lo afecta tanto. ¿Sientes que se sorprende a sí mismo pensando en ti? Incluso, cuando intenta no hacerlo, descubre que sus pensamientos se desvían hacia ti sin que pueda impedirlo. Esa sorpresa interna refleja que no está acostumbrado a sentir este nivel de influencia por otra persona. Puede que trate de racionalizarlo o distraerse, pero tu presencia mental es persistente y dominante en su día a día. Esa constante aparición en su mente revela un impacto profundo que no siempre se manifiesta de forma visible, pero que existe y lo mueve internamente. ¿Notas que cambia su comportamiento dependiendo de tu humor? Cuando estás feliz o molesta, parece ajustarse sin siquiera notarlo conscientemente. Sus reacciones se adaptan a tu estado, buscando mantener un equilibrio o provocarte cierta respuesta. Es como si tu energía dictara la dirección de sus gestos y palabras. Incluso los más sutiles cambios en tu expresión afectan la manera en que él se comporta, mostrando que tu influencia es más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar y que él se ve forzado a recalibrar su conducta según lo que percibe de ti. ¿Percibes que intenta impresionarte sin que lo notes? Aunque trate de actuar natural, hay señales claras de que busca captar tu atención de maneras indirectas. Puede hacer comentarios estratégicos, mostrar habilidades que normalmente no exhibiría, o acercarse a tus intereses con un interés genuino, pero calculado. Todo esto indica que hay un deseo de ser valorado y reconocido por ti, un impulso que lo guía, aunque él mismo no quiera admitirlo. La manera en que intenta ganarse tu aprobación revela su atracción y el efecto que tu presencia ejerce sobre él. ¿Sientes que tu mirada lo deja sin palabras? Hay momentos en que tu simple contacto visual provoca un silencio inesperado. No es un silencio incómodo, sino uno cargado de tensión, de reconocimiento interno de que algo está ocurriendo más allá de lo evidente. Su mente puede buscar respuestas, intentar racionalizar lo que siente, pero tu mirada tiene un poder que lo frena y lo hace consciente de tus emociones. Esa capacidad de detenerlo, con solo mirarlo, habla de la profundidad de la conexión invisible que se ha formado entre ustedes. ¿Notas que busca excusas para estar cerca de ti? Incluso, en circunstancias ordinarias, parece encontrar razones para coincidir contigo. Puede ser un paseo, una conversación, un momento compartido que parece casual, pero que en realidad está cargado de intención. No siempre es evidente, pero si observas con atención, verás patrones de proximidad que él crea sin que lo percibas inmediatamente. Esto demuestra un deseo de interacción constante, de permanecer dentro de tu órbita, como si tu energía lo atrajera sin que él mismo pueda resistirse. ¿Percibes que su corazón se acelera cuando hablas con él? Cuando tienes un contacto directo, aunque sea breve, hay cambios sutiles en su respiración, postura o expresión que indican excitación interna. No es solo atracción física, hay un componente emocional que lo altera.
Cada conversación contigo puede producir un efecto intenso, un aumento de adrenalina silenciosa que lo deja alerta y atento, incluso cuando aparenta calma exterior. Esa reacción revela que tu influencia sobre él es potente y directa, y que su cuerpo responde a tu presencia de maneras que ni siquiera él controla completamente. ¿Sientes que tu ternura lo confunde y fascina a la vez? Tu manera de mostrar afecto, de ser delicada y comprensiva, provoca en él una mezcla de admiración y desconcierto. No está acostumbrado a que alguien combine suavidad y fuerza interna de esa forma, y eso lo hace dudar de sus propias emociones. A veces quiere acercarse, otras veces se retrae, pero siempre está intentando procesar cómo tu ternura lo afecta. Esa combinación de atracción y confusión lo mantiene atrapado en un ciclo donde cada gesto tuyo tiene un peso inesperado. ¿Notas que intenta descifrar tus silencios? Cuando no hablas, su atención se intensifica. Cada pausa tuya, cada mirada o gesto leve, se convierte en un enigma que él intenta interpretar. Busca pistas en tus expresiones faciales, en cómo colocas tu cuerpo, en la manera en que respiras. Ese interés silencioso revela que no puede aceptar la incertidumbre frente a ti. Necesita comprender qué estás pensando o sintiendo, aunque nunca lo admitas abiertamente. Es un reflejo de cómo tu presencia lo mantiene alerta y mentalmente activo. Percibes que está pendiente de cada mensaje tuyo. Cuando le envías algo, incluso un mensaje breve o un emoji, su reacción es inmediata y cargada de emoción. Lo analiza varias veces antes de responder, buscando la manera correcta de actuar. Su mente reproduce tus palabras y las interpreta desde múltiples ángulos, intentando descifrar tu intención y emoción detrás de cada letra. Esa atención constante muestra que cada comunicación tuya tiene un impacto significativo en su estado de ánimo y pensamientos, incluso cuando aparenta despreocupación. ¿Sientes que tu presencia le da una mezcla de calma y deseo? Al estar contigo, hay momentos en que parece relajado, pero al mismo tiempo hay una tensión interna que no puede ignorar. Esa dualidad revela que tu energía provoca sentimientos complejos. Por un lado, lo hace sentirse seguro y comprendido. Por otro, despierta un anhelo que no sabe cómo manejar. Esa combinación lo deja intrigado y dependiente de tus señales, creando un vínculo silencioso donde tu sola existencia influye en su equilibrio emocional. ¿Notas que su mente no deja de imaginar encuentros contigo? Incluso, cuando intenta concentrarse en otras cosas, su mente se desvía hacia situaciones contigo, conversaciones, paseos, momentos compartidos, incluso escenarios que nunca han ocurrido. Es un juego interno entre fantasía y realidad que lo mantiene pensando en ti constantemente. Esa imaginación refleja su fascinación y el efecto de tu energía sobre él, mostrando que tu influencia mental y emocional es persistente y que su pensamiento gira alrededor de la posibilidad de estar cerca de ti. ¿Percibes que reacciona de manera distinta ante tu humor? Dependiendo de cómo te sientes, él ajusta inconscientemente su comportamiento. Si estás alegre, busca unirse a tu energía. Si estás seria, se muestra más cauteloso y reflexivo. Sus acciones se calibran según tu estado, como si tu emoción fuera un marcador que guía su conducta. Esa adaptación constante demuestra que tu influencia no es solo emocional, sino también psicológica, afectando sus decisiones y cómo se muestra ante ti y ante los demás. ¿Sientes que tu sonrisa tiene un efecto casi mágico sobre él? Una simple sonrisa tuya puede cambiar su día entero. No es solo atracción superficial. Hay algo en la autenticidad y calidez de tu expresión que lo deja hipnotizado y conmovido. Puede que intente mantener la compostura, pero internamente hay un reconocimiento de que esa sonrisa tiene un poder sobre sus emociones. Esa reacción revela que cada gesto tuyo tiene un peso invisible que afecta su estado emocional más de lo que él mismo podría admitir. ¿Notas que sus palabras a veces parecen ensayadas contigo? A veces, cuando conversa, sus respuestas parecen cuidadosamente elegidas,
como si tratara de impresionarte o mantener cierto control sobre lo que transmite. No es artificialidad completa, sino un intento de adaptarse a la intensidad que percibe de tu presencia. Esa actitud demuestra que tu influencia sobre él es tan fuerte que modifica incluso cómo se comunica, evidenciando que está consciente de que cada interacción contigo es significativa y requiere cuidado. ¿Percibes que tu energía lo mantiene alerta sin que lo admita? Incluso cuando aparenta relajación o indiferencia, hay un nivel de tensión silenciosa en él. Sus movimientos, sus respiraciones, sus gestos muestran que está constantemente evaluando tu presencia, anticipando tus reacciones y ajustando su conducta. Esa vigilancia interna refleja que tu energía lo mantiene atento y consciente, sin que pueda desconectarse, demostrando que tu influencia emocional es continua y profunda. ¿Sientes que su mente lo traiciona y vuelve a pensar en ti? Aunque trate de distraerse, su pensamiento vuelve a ti una y otra vez. No siempre lo reconoce, pero hay un ciclo mental donde recuerda momentos, palabras, gestos y se pregunta qué estás haciendo o cómo te sientes. Esa recurrencia demuestra que tu influencia es persistente, que tu presencia emocional lo acompaña incluso en ausencia, y que su mente no puede escapar del impacto que generas en su mundo interno. ¿Notas que tus gestos pequeños lo desarman? Un movimiento simple, una inclinación de cabeza, un gesto casual con las manos, puede provocar reacciones intensas en él. No siempre lo expresa, pero hay un efecto interno que lo hace sentirse vulnerable y fascinado a la vez. Es como si tu energía fluyera a través de cada acción tuya, afectándolo de manera directa y profunda. Es la prueba de que tu presencia física y emocional tiene un alcance que él no puede controlar. ¿Percibes que se siente atraído por tu independencia y seguridad? No se trata solo de tu ternura o encanto. Tu autonomía y la manera en que manejas tu vida generan admiración y deseo. Él percibe que eres alguien que no depende de su aprobación, y eso lo intriga y desafía. Esa combinación de respeto y atracción lo mantiene conectado contigo mental y emocionalmente, mostrando que tu influencia sobre él no es superficial, sino que toca aspectos fundamentales de cómo él se relaciona con los demás. ¿Sientes que tu ternura lo inspira a ser más vulnerable? Cuando muestras comprensión, delicadeza o empatía, él se siente seguro para abrirse, revelar emociones que normalmente mantendría escondidas. Esa vulnerabilidad no es solo un efecto momentáneo. Crea un vínculo más profundo, donde él reconoce que puede confiar en ti. Tu energía suaviza sus defensas, lo hace más humano en tu presencia y aumenta la intensidad de la conexión entre ambos, incluso sin que se pronuncie con palabras. Notas que intenta captar tu atención sin esfuerzo visible. A veces parece estar en otro mundo, pero sus movimientos y gestos muestran un intento silencioso de alinearse contigo. Puede buscar coincidencias, adaptar su lenguaje corporal o elegir momentos estratégicos para aparecer, todo de manera sutil. Esa intención demuestra que, aunque intente disimular, tu presencia tiene un efecto magnético sobre él, que lo lleva a actuar con un enfoque que tú misma puedes percibir si observas con atención. ¿Percibes que tu encanto natural lo controla más de lo que cree? Su comportamiento revela que, aunque trate de mantener la calma y aparentar independencia, hay momentos en que tus gestos, tu voz y tu energía lo guían sin que él se dé cuenta. No es manipulación consciente de tu parte, sino la fuerza magnética de tu presencia. Cada movimiento tuyo provoca reacciones automáticas en su mente y cuerpo. Él puede resistirse un instante, pero tu influencia se infiltra lentamente en sus pensamientos y decisiones, haciéndolo actuar de formas que ni él mismo comprende completamente. ¿Sientes que tu presencia cambia su rutina diaria? Incluso en cosas pequeñas, tu influencia se refleja en su comportamiento cotidiano. Puede elegir salir de su casa, cambiar sus planes o ajustar sus horarios solo para coincidir contigo o anticipar algún encuentro.
A veces lo hace de manera inconsciente, sin darse cuenta de que tú eres la fuerza que guía esos cambios. Tu energía tiene la capacidad de reorganizar su mundo cotidiano, afectando tanto sus decisiones como sus emociones, incluso cuando no hay contacto físico directo. ¿Notas que guarda secretos solo para compartirlos contigo? Existen cosas que revela únicamente en tu presencia, confidencias que no diría a nadie más. Ese acto de abrirse indica que confía en ti de manera especial y reconoce que tu influencia es única y significativa en su vida. Incluso pequeños detalles, recuerdos o pensamientos que considera privados, los reserva para ti, mostrando que tu conexión tiene una profundidad emocional que trasciende la simple interacción cotidiana. ¿Percibes que a veces actúa impulsivamente por ti? Hay momentos en que parece que sus acciones no están totalmente planificadas. Decide hablarte, acercarse, enviar un mensaje o presentarse en un lugar sin pensarlo demasiado. Esa impulsividad demuestra que tu presencia provoca emociones fuertes que sobrepasan su control racional. No siempre es evidente, pero sus movimientos espontáneos revelan un efecto profundo de tu energía, que lo mueve de maneras que ni él mismo anticipa. Sientes que tu mirada puede influir en su estado de ánimo. Cuando lo observas de cierta manera, puedes notar cambios inmediatos en su expresión, postura o incluso respiración. Esa mirada tuya tiene un efecto poderoso porque transmite emociones que él percibe de manera subconsciente. No es solo atracción física, tu energía se comunica a través de los ojos, alterando su estado emocional y generando una sensación de conexión intensa, como si tu sola presencia dictara el ritmo de sus sentimientos. ¿Notas que tu risa despierta emociones profundas en él? Cada vez que ríes, él experimenta una mezcla de admiración, alegría y deseo silencioso. Esa risa tiene un efecto inesperado. Lo hace más cercano emocionalmente, lo desconcierta y al mismo tiempo lo cautiva. No puede evitar que su mente y su corazón respondan a tu energía, y esa reacción interna demuestra que tu alegría tiene un poder sutil, pero firme, sobre su mundo emocional. ¿Percibes que se esfuerza por agradarte sin que lo veas? Sus acciones pueden parecer casuales, pero en realidad busca tu aprobación o tu reconocimiento de manera sutil. Ajusta palabras, gestos, incluso la forma en que se presenta ante ti, intentando alinear sus movimientos con lo que cree que aprecias. No siempre es consciente de este esfuerzo, pero su subconsciente lo guía para agradarte, mostrando cuánto impacto tienes en su comportamiento y cómo tu presencia dirige sus decisiones. ¿Sientes que tu delicadeza lo hace dudar de sus decisiones? Cuando actúas con comprensión y suavidad, él puede cuestionarse lo que pensaba o lo que iba a hacer. Esa ternura tuya provoca introspección y hace que reevalúe sus pasos, incluso en decisiones cotidianas. Tu energía genera un efecto reflexivo que lo lleva a reconsiderar lo que antes daba por seguro, revelando la profundidad de la influencia emocional que ejerces sobre él. ¿Notas que tu voz lo atrapa incluso en silencio? Incluso cuando no hablas directamente, tu tono y la resonancia de tus palabras anteriores permanecen en su mente. Puede recordar la forma en que pronunciaste algo, cómo enfatizaste ciertas sílabas, y eso provoca que su atención se mantenga en ti. Esa conexión auditiva demuestra que tu influencia no se limita al momento presente. Tu presencia se extiende en su pensamiento y lo mantiene ligado a ti, aun cuando no hay interacción física. ¿Percibes que sus pensamientos vuelven constantemente a ti? Aún intentando concentrarse en otras cosas, tu imagen, tus palabras y tu energía regresan repetidamente a su mente. Esa recurrencia es una señal clara de que tu influencia emocional y mental es persistente. Incluso cuando él actúa distraído o dice que no piensa en ti, su subconsciente continúa girando alrededor de tu presencia, demostrando que eres un punto central en su mundo interno. ¿Sientes que tu energía lo hace sentir vulnerable y expuesto? Tu cercanía provoca que baje defensas que normalmente mantiene firmes.
Puede sentirse desprotegido emocionalmente, experimentando emociones que no sabe cómo controlar completamente. Esa vulnerabilidad surge porque tu presencia activa sensaciones profundas en él, obligándolo a reconocer sentimientos que normalmente reprimirá, mostrando la fuerza de tu influencia sobre su equilibrio emocional. Notas que intenta mostrar su mejor versión contigo cerca. Su comportamiento se adapta cuando estás presente. Cuida su apariencia, mide sus palabras y busca proyectar cualidades que sabe que aprecias. Este esfuerzo refleja que desea impresionarte y mantenerse dentro de tu esfera de influencia. Incluso cuando no es consciente de todos sus gestos, hay una intención subyacente de conectar y agradarte, demostrando que tu energía tiene un efecto transformador sobre él. Percibes que tu encanto influye en sus relaciones actuales. La manera en que actúas y tu presencia pueden alterar cómo él se relaciona con otras personas. Puede sentirse menos interesado en otras conexiones, más atento a ti, o comparando inconscientemente a los demás contigo. Esa influencia muestra que tu impacto va más allá del momento compartido, afectando cómo percibe y actúa en su entorno social y emocional de manera sutil, pero persistente. Sientes que tu dulzura puede desarmarlo en segundos. Un gesto amable, una palabra afectuosa o una mirada compasiva puede hacer que su control emocional se derrumbe de inmediato. No necesita grandes demostraciones. Tu simple ternura tiene el poder de hacerlo vulnerable y receptivo en un instante. Esa capacidad de influir en su estado interno tan rápidamente revela que tu energía tiene un alcance profundo, tocando su corazón y mente simultáneamente, de manera intensa. ¿Notas que actúa diferente cuando te ve sonreír? Cuando sonríes, su actitud cambia de manera casi automática. Sus hombros se relajan, su respiración se vuelve más pausada y hasta su tono de voz puede suavizarse si se atreve a hablar contigo. No siempre es consciente de esto, pero tu sonrisa actúa como un disparador que altera su estado emocional. Incluso las personas que aparentan indiferencia reaccionan a la calidez que transmites, y en él se nota como cada gesto tuyo puede crear ondas de afecto y admiración que no sabe cómo manejar del todo. ¿Percibes que intenta protegerte incluso sin que lo pidas? Hay momentos en que sus acciones, palabras o gestos demuestran una preocupación silenciosa por ti. Puede parecer casual, como ofrecer ayuda o acercarse a ciertos lugares, pero detrás hay un impulso de cuidado que surge de tu influencia. Esa necesidad de proteger refleja que tu presencia activa instintos profundos en él, y aunque no lo reconozca abiertamente, hay un deseo de mantenerte segura y cercana, lo que habla de la intensidad de tu efecto sobre su mundo emocional. ¿Sientes que tu presencia cambia su manera de pensar? Estar contigo provoca que cuestiones ciertas ideas o decisiones que antes parecían firmes. Tu energía genera reflexión. Lo hace más consciente de sus sentimientos y de lo que realmente desea. Puede que intente racionalizar o justificar cambios, pero tu influencia es tan fuerte que altera su perspectiva incluso en asuntos que creía resueltos. La manera en que piensas, hablas o actúas tiene un efecto directo en su mente, mostrando que tu impacto trasciende lo superficial. ¿Notas que recuerda tus palabras más de lo que imaginas? Frases que dijiste casualmente, detalles que parecían irrelevantes. Todo se queda grabado en su memoria. A veces, te sorprendes de que mencione algo que olvidaste haber dicho, y eso demuestra que tu influencia mental es profunda. Cada palabra tuya tiene resonancia en su mente, afectando cómo se comporta, cómo piensa y cómo siente, creando un vínculo invisible que él no puede ignorar. ¿Percibes que se siente intrigado por tu misterio? Todo lo que no revelas, o lo que parece espontáneo en ti, lo mantiene alerta y curioso. Esa intriga provoca que observe más, que busque señales y significados donde otros no los encontrarían. Tu capacidad de mantener cierto misterio lo fascina,
porque genera un interés constante en descubrirte más, aunque nunca pueda abarcar todo lo que eres. Esa atracción intelectual y emocional hace que tu presencia lo mantenga cautivo de tus gestos y decisiones. Sientes que tu ternura lo hace actuar de manera inesperada. A veces, sus reacciones son sorprendentes, porque tu delicadeza despierta en él emociones que no esperaba sentir. Puede acercarse, sonreír, hablar con un tono más suave o incluso mostrarse vulnerable, algo que normalmente no haría. Tu influencia provoca comportamientos espontáneos y sinceros, revelando cómo tu energía emocional tiene el poder de modificar su conducta de manera profunda y genuina. ¿Notas que busca tu aprobación en gestos sutiles? Aunque no lo diga con palabras, su comportamiento revela un deseo de ser visto favorablemente por ti. Puede ajustar su postura, elegir palabras cuidadosas o mostrar habilidades que cree que te impresionarán. Estos pequeños gestos indican que tu opinión tiene un peso especial en su mundo interno y que tu influencia es lo suficientemente fuerte para guiar cómo se muestra ante los demás, aunque lo niegue. ¿Percibes que tu encanto lo hace replantear sus decisiones? Cuando estás cerca, su mente reconsidera opciones, actitudes y planes que antes le parecían firmes. Tu energía provoca reflexión y cuestionamiento, generando un efecto donde lo que él creía seguro puede cambiar en función de cómo percibe tu influencia. No siempre lo reconoce, pero tu presencia altera su manera de ver las situaciones, mostrando que tu impacto va más allá del instante presente y penetra en su proceso de toma de decisiones. ¿Sientes que tu energía lo mantiene conectado contigo sin contacto físico? Incluso cuando no hay interacción directa, él parece mantener un hilo invisible que lo une a ti. Piensa en tus gestos, tus palabras, tu risa, y esos recuerdos generan reacciones emocionales profundas. Esta conexión demuestra que tu influencia no depende del contacto, sino de la intensidad de tu presencia emocional y mental, que persiste en su mente y corazón a lo largo del tiempo. ¿Notas que se sorprende al reconocer lo mucho que piensa en ti? Hay momentos en que se da cuenta de que, sin darse cuenta, ha pasado gran parte del día pensando en ti. Esa sorpresa interna refleja que tus gestos, palabras y energía lo mantienen ligado emocionalmente, incluso cuando intenta distraerse o minimizar su atención hacia ti. Su reconocimiento silencioso de esta influencia indica que no puede ignorar la fuerza de la conexión que existe entre ustedes. ¿Percibes que intenta leer tus emociones antes de que hables? A veces, parece anticipar tus palabras o interpretar tus gestos, incluso antes de que digas algo. Observa con atención. Analiza cambios sutiles en tu rostro, postura o tono, tratando de captar lo que sientes. Este esfuerzo revela que tu energía lo mantiene alerta y que quiere alinearse contigo de manera inconsciente, demostrando que la conexión que percibe es intensa y que busca sincronizarse contigo a nivel emocional y mental. ¿Sientes que tu mirada puede detenerlo en seco? Un simple contacto visual puede interrumpir sus pensamientos o acciones por un instante. Esa mirada tuya tiene un efecto hipnótico que lo obliga a centrarse en ti, evaluando lo que percibe y cómo debe reaccionar. Es una muestra clara de que tu presencia tiene poder sobre su mente y emociones, y que incluso, sin palabras, puedes generar un impacto profundo en su comportamiento. ¿Notas que tu dulzura lo hace dudar de otras personas? Cuando está contigo, su percepción de los demás cambia sutilmente. Puede comparar actitudes, valorar gestos o incluso cuestionar la sinceridad de quienes lo rodean. Tu ternura actúa como un espejo que revela lo que verdaderamente aprecia y lo que le falta en otras interacciones, demostrando que tu influencia no solo se limita a él, sino que afecta cómo interpreta su entorno emocional. ¿Percibes que busca tu atención incluso cuando dice que no le importa? A pesar de sus palabras, sus gestos, movimientos y actitudes muestran un interés constante en ti. Puede mirar discretamente, intentar coincidir en espacios o generar momentos de interacción silenciosa.
Esa contradicción entre lo que dice y lo que hace refleja la fuerza de tu influencia sobre él, indicando que, aunque intente negarlo, tu presencia domina su atención y guía sus acciones de manera inconsciente. ¿Sientes que tu presencia lo transforma de manera profunda? Tu cercanía no solo provoca emociones superficiales, sino que altera la manera en que se percibe a sí mismo y cómo se relaciona con el mundo. Puede que antes fuera más seguro, distante o indiferente, pero contigo se vuelve más consciente de sus sentimientos, más introspectivo y al mismo tiempo más receptivo. Cada interacción tuya deja huellas invisibles que modifican su comportamiento, su forma de pensar y hasta sus prioridades, mostrando que tu influencia tiene un efecto duradero y profundo en su vida emocional y mental. ¿Notas que cada interacción contigo deja una marca imborrable en él? No importa si se trata de un breve saludo, una conversación ligera o un gesto de cariño. Cada encuentro tiene un peso que permanece en su memoria. Él recuerda detalles que quizás ni tú consideres importantes, y esos recuerdos moldean cómo se siente y cómo actúa después. Esa impresión constante demuestra que tu energía lo impacta de manera significativa, creando una conexión que persiste incluso cuando no están juntos físicamente. Es como si cada momento compartido reforzara un lazo invisible y poderoso que él no puede ignorar. ¿Notas que su mirada se ilumina cuando apareces inesperadamente? Cuando llega el momento de verte sin previo aviso, hay un brillo particular en sus ojos que no pasa desapercibido. No es solo emoción pasajera, es una mezcla de sorpresa, alegría y admiración que se refleja en su expresión. Incluso, si intenta ocultarlo o aparentar indiferencia, ese destello revela que tu presencia activa en él una respuesta inmediata y profunda. Esa reacción espontánea muestra que tu energía tiene la capacidad de alterar su estado emocional de manera instantánea, dejando claro que tu influencia sobre él es constante y potente. ¿Percibes que sus gestos se vuelven más atentos hacia ti sin que se dé cuenta? Incluso los movimientos más pequeños, como cómo acomoda su ropa, cómo se sienta o cómo mueve las manos al hablar, parecen ajustarse a tu presencia. Son gestos inconscientes que indican que tu energía lo mantiene en un estado de alerta y consideración constante. Él no siempre es consciente de que está actuando así, pero tu influencia se manifiesta de manera sutil y persistente, guiando su comportamiento sin necesidad de palabras ni instrucciones. ¿Sientes que tus palabras pueden cambiar su estado de ánimo en segundos? Un comentario, una observación o incluso un chiste tuyo pueden alterar su humor de forma inmediata. Si hablas con suavidad, puede relajarse. Si expresas entusiasmo, puede contagiarse de tu energía. Esa reacción demuestra que tu presencia no solo lo afecta emocionalmente, sino que tiene un efecto directo en cómo se siente en cada momento. Tu influencia es tan tangible que incluso los cambios más pequeños en tu tono o actitud repercuten en su estado interno. ¿Notas que intenta sincronizar sus horarios contigo? Puede que sin proponérselo, busque coincidir contigo en momentos del día, ya sea en mensajes, llamadas o encuentros casuales. Esta sincronización no siempre es consciente, pero refleja su deseo de estar cerca y aprovechar cualquier oportunidad de interacción. Esa tendencia a ajustar su rutina demuestra cuánto impacto tienes en su vida cotidiana y cómo tu presencia puede alterar su comportamiento incluso cuando no estás físicamente presente. ¿Percibes que se siente atrapado entre la admiración y la inquietud? Tu influencia genera una mezcla de emociones en él. Por un lado, hay fascinación y atracción. Por otro, hay incertidumbre y tensión. Esa combinación provoca que actúe de maneras contradictorias. Se acerca, luego se retrae. Sonríe, luego duda. Busca conexión, luego se distancia. Esa tensión interna es un reflejo de cómo tu presencia afecta tanto su corazón como su mente, manteniéndolo en un estado emocional complejo, donde tu energía lo domina silenciosamente.
¿Sientes que recuerda momentos contigo con más intensidad que con otras personas? Cada experiencia compartida contigo parece tener un peso especial en su memoria. Los detalles, las conversaciones y los gestos se reproducen en su mente con más claridad y frecuencia que cualquier otro recuerdo reciente. Esa intensidad revela que tu influencia no es superficial. Tu presencia deja huellas profundas que lo mantienen pensando en ti, comparando inconscientemente sus experiencias contigo frente a cualquier otra relación o interacción que tenga. ¿Notas que intenta anticiparse a tus necesidades sin que lo pidas? Hay situaciones en las que parece adivinar lo que necesitas o deseas antes de que lo expreses. Puede ofrecer ayuda, prepararse para un encuentro o incluso modificar su comportamiento de manera que coincida con tus expectativas. Esa atención anticipatoria demuestra que tu influencia sobre él no solo se limita al momento presente, sino que guía su pensamiento y acciones, incluso en previsión de tus deseos o necesidades. ¿Percibes que su mente se dispersa con facilidad cuando piensas en ti? Incluso mientras hace otras cosas, tu imagen, tu voz o tus gestos regresan constantemente a su mente. Puede distraerse, perder la concentración o simplemente sonreír sin razón aparente, mostrando cómo tu energía mental lo domina. Esa dispersión indica que tu influencia no se limita a lo emocional o físico, ocupa un espacio significativo en su conciencia, afectando su atención y pensamientos de manera continua. ¿Sientes que sus emociones fluctúan más de lo normal por ti? Cuando estás cerca o piensas en él, puede experimentar cambios rápidos en su estado emocional: alegría intensa, melancolía súbita, excitación o inquietud. Esta variabilidad demuestra que tu presencia activa una sensibilidad especial en su interior, provocando reacciones que no siempre puede controlar. Esa fluctuación emocional refleja la fuerza de tu influencia y cómo tu energía impacta su mundo interno con intensidad constante. ¿Notas que a veces se detiene solo para observarte sin razón aparente? Puede quedarse en silencio, mirar tus gestos, cómo te mueves o cómo interactúas con otros. No siempre es consciente de este comportamiento, pero su atención permanece centrada en ti. Es un reflejo de que tu energía lo atrae y lo mantiene atento, incluso sin que haya contacto verbal o físico. Ese acto aparentemente simple revela que tu presencia tiene un efecto magnético sobre él, capturando su concentración de manera natural y poderosa. ¿Percibes que tus emociones lo afectan más de lo que admite? Cuando estás feliz, triste, ansiosa o tranquila, su estado interno refleja tus emociones de manera sutil pero constante. Puede imitar tu energía, adaptarse inconscientemente o sentirse arrastrado por el flujo emocional que proyectas. Esa resonancia demuestra que tu influencia no es unilateral. Existe una interacción invisible donde tu estado emocional lo guía y lo transforma, aunque él trate de ocultarlo o negarlo. ¿Sientes que se muestra más auténtico contigo que con otros? Hay momentos en que revela facetas de su personalidad que normalmente mantiene ocultas. Su vulnerabilidad, sus dudas y sus deseos salen a la superficie en tu presencia, porque siente que puede confiar en ti y que tu energía lo acepta. Esa autenticidad demuestra que tu influencia lo libera de ciertas barreras, permitiéndole mostrarse tal como es y reforzando la conexión profunda que lo mantiene atado a tu presencia emocional y mental. ¿Notas que busca momentos de contacto incluso sin necesidad de conversación? Puede acercarse, tocar tu brazo, mirarte a los ojos o simplemente permanecer cerca sin hablar. Esos gestos silenciosos muestran que tu influencia lo impulsa a estar presente de manera física y emocional. No siempre lo reconoce, pero hay un impulso interno que lo mueve hacia ti, reflejando la intensidad de tu efecto sobre su comportamiento y su necesidad de sentir tu energía cerca. ¿Percibes que tu energía lo hace más receptivo a tus palabras y consejos? Cuando hablas o compartes ideas, parece absorberlas con mayor atención y sensibilidad que con otros. Tu influencia emocional facilita que esté abierto a escucharte, considerarte y valorar tu perspectiva. Esa receptividad no es solo por admiración,
Es una respuesta a la fuerza de tu energía y tu presencia, mostrando cómo tu impacto sobre él puede guiar su pensamiento y decisiones de manera sutil pero profunda. ¿Notas que su atención se centra en ti, incluso cuando está con otros? Aunque se encuentre rodeado de personas, su mirada y gestos tienden a buscarte o registrarte de manera subconsciente. Puede parecer que participa en conversaciones o actividades, pero hay momentos en que se desconecta para observar tus movimientos, interpretar tus expresiones o simplemente sentir tu energía. Esa focalización muestra que tu influencia va más allá de la interacción directa. Incluso la presencia física de otros no puede distraerlo del efecto que tú ejerces sobre su mente y emociones. Sientes que tu presencia lo hace más inseguro y a la vez fascinado. Cuando estás cerca, puede mostrar dudas sobre qué decir, cómo actuar o cómo acercarse. Esa inseguridad no es un signo de debilidad, sino una señal de que tu energía lo desarma, lo obliga a reconsiderar sus decisiones y a medir cada gesto. Al mismo tiempo, hay un magnetismo que lo mantiene fascinado, atrapado entre el deseo de impresionarte y la confusión que tu influencia provoca. Esa dualidad lo mantiene emocionalmente alerta y conectado contigo de manera intensa. ¿Percibes que tu sonrisa puede desarmarlo emocionalmente? Una simple expresión de alegría tuya tiene la capacidad de cambiar su estado interno en segundos. Puede sentirse más cercano, más confiado o incluso vulnerable, dependiendo de cómo la interprete. Esa reacción demuestra que tus gestos positivos no son solo superficiales. Tienen un impacto profundo en su psique y en la manera en que percibe la interacción contigo. Tu sonrisa funciona como un catalizador que altera su mundo emocional, dejándolo más receptivo y abierto a tu influencia. ¿Notas que tus palabras lo guían sin que él se dé cuenta? Incluso, comentarios casuales pueden provocar cambios en su actitud, decisiones o emociones. Puede ajustar su comportamiento, reconsiderar acciones o sentir una conexión más intensa contigo a partir de algo que dijiste. Esa capacidad de influir sin imponer demuestra que tu energía tiene un efecto directo en su forma de pensar y sentir, generando un impacto silencioso pero poderoso. ¿Sientes que su mente se detiene en los recuerdos contigo más que con otros? Cuando intenta distraerse, tus recuerdos regresan con fuerza. Momentos compartidos, conversaciones, gestos o risas vuelven a él de manera recurrente, generando emociones que no puede ignorar. Esa repetición muestra que tu influencia no es pasajera. Ocupa un lugar privilegiado en su memoria y en su mundo interno, convirtiéndote en un punto central de sus pensamientos y emociones. ¿Percibes que tu dulzura lo hace actuar de maneras que no reconoce? Al interactuar contigo, puede adoptar actitudes que normalmente no tendría. Ser más atento, cuidadoso o incluso vulnerable. Esa respuesta no siempre es consciente, pero refleja cómo tu presencia emocional lo guía y transforma. La combinación de ternura y encanto que proyectas genera efectos en él que trascienden lo inmediato, mostrando que tu influencia es profunda y continua. ¿Notas que intenta interpretar cada gesto tuyo? Cada mirada, movimiento de manos, cambio de postura o expresión facial provoca en él un intento constante de descifrar tu intención. Analiza, busca señales y reacciona de manera que pueda alinearse con lo que percibe de ti. Esa atención demuestra que tu energía lo mantiene mentalmente activo y que incluso los gestos más sutiles tuyos tienen un efecto duradero en cómo se comporta y cómo piensa. ¿Sientes que tu energía lo hace más emocionalmente disponible? En tu presencia, se nota que baja barreras, expresa sentimientos y se conecta contigo de maneras que no haría con otros. Esa apertura revela que tu influencia emocional genera confianza y seguridad, permitiéndole mostrar facetas de su personalidad que normalmente mantendría ocultas. Tu energía actúa como un catalizador que facilita la vulnerabilidad, fortaleciendo la conexión invisible que lo mantiene ligado a ti. ¿Notas que busca excusas para hablar contigo aunque trate de aparentar indiferencia?
Aunque diga que está ocupado o que no pasa nada, su comportamiento muestra un impulso de crear contacto. Puede enviar mensajes breves, buscar coincidencias en lugares o generar momentos para coincidir contigo. Esa necesidad de interacción revela que tu presencia ejerce un efecto magnético en su conducta, guiando sus acciones de manera sutil y constante. ¿Percibes que su atención hacia ti aumenta cuando percibe tu estado de ánimo? Cuando estás feliz, preocupada, tranquila o nerviosa, parece ajustar su comportamiento sin que lo notes directamente. Esa sintonía refleja su deseo de conectarse contigo emocionalmente y responder a tu energía. Tu influencia no solo se percibe en interacciones directas, sino también en cómo él se adapta a tu estado, mostrando que tu presencia emocional guía sus gestos, palabras y actitudes. ¿Sientes que tu mirada puede hacer que se detenga y te observe sin palabras? Un simple contacto visual provoca que se concentre en ti, evaluando tus emociones y reaccionando a tu energía. Esa respuesta refleja un magnetismo silencioso que lo mantiene atento a ti, aunque no exista comunicación verbal. Tu influencia se manifiesta de manera inmediata, mostrando que la conexión que generas tiene un efecto profundo en su comportamiento y en su mundo interno. ¿Notas que recuerda detalles tuyos que ni tú consideras importantes? Puede sorprenderte que mencione algo que dijiste de manera casual o un gesto que hiciste sin pensarlo. Eso indica que tu presencia ha dejado una huella en su mente y que tu energía ocupa un lugar privilegiado en su memoria. Esa atención demuestra que cada interacción contigo tiene significado y que tu influencia mental y emocional sobre él es profunda y persistente. ¿Percibes que su cuerpo reacciona antes que su mente cuando está contigo? Incluso antes de ser consciente de tus palabras o gestos, su postura, respiración y movimientos reflejan un efecto inmediato de tu presencia. Esa reacción física muestra que tu influencia no solo es emocional o mental, sino también corporal, provocando respuestas automáticas que revelan cuánto tu energía lo impacta de manera integral. ¿Sientes que tu dulzura lo hace vulnerable a tus gestos? Cada expresión de cariño, comprensión o ternura provoca que se abra, baje defensas y reaccione con sensibilidad. Esa vulnerabilidad no es momentánea. Tiene un efecto acumulativo que lo mantiene emocionalmente receptivo y conectado contigo. Tu influencia es tan potente que cada gesto tuyo puede alterar su estado interno y generar un lazo silencioso que lo mantiene atado a tu energía. ¿Notas que incluso sus pensamientos cotidianos se ven influenciados por ti? Mientras realiza tareas diarias o interactúa con otros, tu imagen, tus palabras o tu risa regresan a su mente una y otra vez. Esa recurrencia demuestra que tu energía lo acompaña más allá del contacto físico, afectando cómo piensa, cómo siente y cómo se comporta en su vida diaria. Tu influencia es persistente y profunda, mostrando que eres un punto central en su mundo emocional y mental.